Una vez más, bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Estamos en el episodio 160. Qué bueno que usted ha elegido este espacio de luz que ilumina mi camino para ejercitarnos para la eternidad. En este mes estamos ejercitándonos en la disciplina del ayuno y esperamos que haya podido sacar tiempo al menos una vez a la semana para ayunar, poder entregar todo lo que somos al Señor para que nosotros menguemos y Él pueda crecer. Vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy se titula Sé fiel. Vamos a estudiar la palabra de Dios con los textos bíblicos que vamos a estar leyendo, pero primero vamos a ver una introducción. Un grupo de 23 misioneros surcoreanos fueron capturados por los talibanes en Afganistán en 2007. Estaban aterrados los talibanes, separaron el grupo, aislándolos y confiscando sus bienes. Una de las mujeres surcoreanas se las arregló para quedarse con su Biblia. La partió en 23 pedazos y secretamente le dio a cada uno de ellos un pedazo de manera que allá donde estuvieran pudieran leer una parte de las escrituras cuando nadie los estuviera mirando. El grupo sabía que los talibanes habían resuelto matarlos de uno en uno y así fueron entregando sus vidas otra vez a Jesús diciendo: Señor, si quieres que muera por ti, lo haré. Luego el pastor señaló: he hablado con los talibanes porque van a empezar a matarnos y le he dicho a sus líderes que si alguien muere, yo he de ser el primero, porque soy su pastor. Otro de ellos replicó: no, porque yo también soy pastor y soy tu anciano. Yo he de morir primero. A esto respondió el pastor: tú no estás ordenado, yo sí, así que muero primero. Y así fue, murió primero. Otros dos fueron ejecutados antes de que el resto fuera finalmente rescatado. Había demostrado una extraordinaria lealtad hacia Dios y entre ellos. La lealtad es una combinación de amor y fidelidad. Es una cualidad que suele faltar en nuestra sociedad hoy en día. La deslealtad destruye familias, iglesias, negocios, partidos políticos e incluso naciones. Por eso hoy vamos a hablar de ser fiel. Para eso vamos a leer el primer texto que tenemos en Proverbios 14. Vamos a leer Proverbios 14 desde el versículo 15 hasta el versículo 24. Le estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente como todo este año. NTV. Dice así: solo los simplones creen todo lo que se les dice, los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos, los sabios son precavidos y evitan el peligro, los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia, los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados. Los simplones están vestidos de necedad, pero los prudentes son coronados de conocimiento. Los malvados se inclinarán entre los buenos, los perversos harán reverencia a las puertas de los justos. A los pobres hasta sus vecinos los desprecian, mientras que a los ricos les sobran amigos. Denigrar al prójimo es pecado, benditos los que ayudan a los pobres. Si te pones a hacer el mal, te perderás. Si te propones a hacer el bien, recibirás amor inagotable y fidelidad. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. La riqueza es una corona para los sabios. El esfuerzo de los necios solo produce necedad. Muy bien, vamos a estudiar este primer texto que acabamos de leer con el punto número 1, que se titula Fidelidad a Dios en tus planes. Nuestra primera lealtad se debe a Dios. Su favor está sobre aquellos que son buenos. El libro de Proverbios está lleno de sabiduría práctica. Te anima, por ejemplo, a discernir lo que crees. El ingenuo cree todo lo que le dicen y el prudente se fija por dónde va. En última instancia, la sabiduría consiste en cómo nos relacionamos con Dios. El versículo 16 dice: el sabio teme al Señor y se aparta del mal. Temer al Señor es una actitud sana de respeto y lealtad. Significa incluirlo en todos nuestros planes. Tenemos que ser muy cuidadosos con los planes que hacemos, asegurarnos que sean para el bien y no para el mal. Como dice el verso 19, al final hasta los malvados se postrarán ante los buenos.
Hayan amor y verdad los que hacen el bien. La palabra encontrar se traduce a veces como mostrar y ambas son verdad. Aquellos cuyo plan es bueno no solo hallarán amor y lealtad, sino que mostrarán amor y lealtad también. En el corazón de la lealtad se encuentra el mostrar amor y fidelidad. Esto se contrasta con aquellos que egoístamente traman el mal y se descarrían. Nosotros debemos aprender del Señor y para eso necesitamos ser fieles, leales. Vamos a orar. Ejercítese un momento en la disciplina de la oración y elevemos un clamor al Señor. Amado Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a hacer planes sabios, planes fieles a Dios, planes que te agraden a ti, que como comunidad de gente leal a Dios siempre planeemos lo que es bueno y encontremos el amor y la fidelidad. Ayúdanos, Señor, a vivir y a caminar en esa fidelidad a ti todos los días, que nuestros planes sean para honrar tu nombre y agradarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el verso 42. Hechos capítulo 5, verso 12. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Los apóstoles sanan a muchos. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente, y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el Pórtico de Salomón. Pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres, creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos a las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre algunos de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos y a los que estaban poseídos por espíritus malignos, y todos eran sanados. Los apóstoles enfrentan oposición. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo: vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al concilio supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel. Luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y le dijeron al siguiente informe: la cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo el asunto. Entonces alguien llegó con noticias sorprendentes: los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. El capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre, les dijo. En lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables de su muerte. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos, después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de esas cosas, y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que lo obedecen. Al oír esto, el concilio supremo se enfureció y decidió matarlos. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo a sus colegas: hombres de Israel,
Tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo y llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Aleluya. Bueno, vamos a estudiar este texto tan impresionante. De verdad me impresiona la actitud de los apóstoles. Y el segundo punto lo titulamos Fidelidad a Jesús en nuestras palabras. Al salir los apóstoles a predicar las buenas nuevas, realizaron muchas señales milagrosas y prodigios entre la gente y seguía aumentando el número de los que confiaban en el Señor. Como resultado, la multitud sacaba a los enfermos y todas las personas eran sanadas. Tristemente, su éxito llevó aparejados los celos de los líderes religiosos. Una vez más, vemos cómo la envidia es una gran tentación para aquellos de nosotros que somos percibidos como religiosos. Por su envidia, arrestaron a los apóstoles metiéndoles a la cárcel, pero Dios de nuevo hizo un milagro. Envió al ángel del Señor para que abriera las puertas de la cárcel y los sacara. Lleno de ánimo, obedecieron este mandamiento: vayan y preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Cuando fueron sorprendidos haciendo exactamente lo mismo por lo que habían sido arrestados originalmente, los volvieron a detener para presentarlos ante el consejo, o sea, el Sanedrín, para ser interrogados por el sumo sacerdote, quien les dijo: terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles fueron fieles a Dios y a su llamado. Respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús declaró: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso lo dijo en Mateo 22:21. Al decir esto, definió los límites de la autoridad de los seres humanos y nuestra lealtad a ellos. Cuando entran en conflicto con la fidelidad a Dios, la preferencia es para Dios, así es. Aunque el Señor mismo nos ha mandado a obedecer y a sujetarnos a nuestras autoridades, cuando esta autoridad pasa los límites de nuestra lealtad a Dios y entra en conflicto de a quién le vamos a ser fieles, la preferencia es ser fiel a Dios. Ellos siguieron predicando el evangelio por su lealtad a Dios, incluso cuando los estaban juzgando. Aquel breve sermón de solo 3 versículos es todo acerca de Jesús. Es asombroso que fueran capaces de abarcar tanto en unas palabras tan cortas. Predican sobre la cruz, la resurrección y la exaltación de Jesús. Proclaman a Jesús como príncipe y salvador. El discurso incluye una descripción del camino para la salvación. ¿Cuál es? Arrepentimiento y perdón de los pecados. Además, incluyeron a toda la Trinidad. Dios Padre cuando dijeron el Dios de nuestros antepasados, Dios Hijo cuando hablaron de Jesús y Dios Espíritu Santo. Este sermón produjo tal furia que, como los misioneros surcoreanos, tuvieron que enfrentarse a la amenaza de muerte. Pero en la providencia de Dios había un hombre sabio en el Sanedrín, un fariseo llamado Gamaliel, quien señaló a sus colegas dando ejemplos de la historia reciente. En este caso, les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios.
Aunque sus palabras los persuadieron para liberarlos, los apóstoles fueron azotados y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Una vez más, con una lealtad y una valentía extraordinaria a Dios y a su llamado, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿De cuál nombre? El nombre de Jesucristo. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Pero a nosotros nos llega cualquier sufrimiento muchas veces a causa de Cristo y entonces ya nos quedamos callados y nos llenamos de temor. No podemos parar, aunque el enemigo se levante, porque sabemos que cuando nosotros estamos cumpliendo la obra de Dios, el enemigo se va a levantar y va a causarnos algún sufrimiento, pero nosotros no podemos callar, debemos continuar con más fuerza y poder, así como los apóstoles, predicando de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Señor, en este momento quiero orar para que seamos inspirados con ejemplo de los apóstoles y de los misioneros surcoreanos que siguieron sus pasos, que nunca dejemos de enseñar y proclamar la buena noticia de que Jesús es el Mesías, que nunca nos callemos ni por temor ni por dolor, sino que seamos fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, amado Padre todopoderoso y maravilloso Dios. En Cristo Jesús. Amén. Ahora les invito a que abra su Biblia en el segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 14 y vamos a leer los primeros 12 versículos del capítulo 15. Segundo de Samuel 14. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Joab arregla que Absalón regrese. Joab se dio cuenta de cuánto el rey deseaba ver a Absalón, así que mandó a llamar a una mujer de Tecoa que tenía fama de ser muy sabia. Le dijo: finge que estás de duelo, ponte ropa de luto y no uses lociones. Actúa como una mujer que ha estado de duelo por mucho tiempo. Entonces ve al rey y dile la historia que te voy a contar. Luego Joab le dijo lo que tenía que decir. Cuando la mujer de Tecoa se acercó al rey y se inclinó el rostro en tierra con profundo respeto y exclamó: oh rey, ayúdeme. ¿Qué problema tienes?, preguntó el rey. Ay de mí que soy viuda, contestó ella. Mi esposo está muerto y mis 2 hijos se pelearon en el campo y como no había nadie que los separara, uno de ellos resultó muerto. Ahora el resto de la familia me exige: entréganos a tu hijo y lo ejecutaremos por haber matado a su hermano. No merece heredar la propiedad familiar. Quieren extinguir la única brasa que me queda y el nombre y la familia de mi esposo desaparecerán de la faz de la tierra. Yo me encargo de este asunto, le dijo el rey. Ve a tu casa, yo me aseguraré de que nadie lo toque. Oh, gracias, mi señor el rey, le respondió la mujer de Tecoa. Si lo critican por ayudarme, que la culpa caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, y que el rey y su trono sean inocentes. Si alguien se opone, le dijo el rey, tráemelo. Te aseguro que nunca más volverá a hacerte daño. Luego ella dijo: por favor, júreme por el Señor su Dios que no dejará que nadie tome venganza contra mi hijo. No quiero más derramamiento de sangre. Tan cierto como que el Señor vive, le respondió, no se tocará ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo. Por favor, permítame preguntar una cosa más a mi señor el rey, dijo ella. Adelante, habla, respondió él. Ella contestó: ¿por qué no hace por el pueblo de Dios lo mismo que prometió hacer por mí? Se ha declarado culpable a sí mismo al tomar esta decisión porque ha rehusado traer a casa a su propio hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Nuestra vida es como agua derramada en el suelo, la cual no se puede volver a juntar. Pero Dios no arrasa con nuestra vida, sino que idea la manera de traernos de regreso cuando hemos estado separados de Él. He venido a rogarle a mi señor el rey porque la gente me ha amenazado. Me dije: tal vez el rey me escuche y nos rescate de los que quieren quitarnos la herencia de Dios que Dios nos dio. Sí, mi señor el rey nos devolverá la tranquilidad de espíritu. Sé que usted es como un ángel de Dios que puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Tengo que saber algo, le dijo el rey, y dime la verdad. Sí, mi señor el rey, respondió ella. ¿Joab te incitó a hacer esto? Y la mujer contestó: mi señor el rey, ¿cómo podría negarlo? Nadie puede esconder nada de usted. Si Joab me envió y me dijo qué decir, lo hizo para que pueda ver el asunto con otros ojos, pero usted es tan sabio como un ángel de Dios y comprende todo lo que sucede entre nosotros. Entonces el rey mandó a llamar a Joab y le dijo: está bien,
Ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se inclinó rostro en tierra con profundo respeto y dijo: por fin sé que cuento con su favor, mi señor el rey, porque me ha concedido esta petición. Enseguida Joab fue a Gesur y trajo a Absalón de regreso a Jerusalén, pero el rey dio esta orden: Absalón puede ir a su propia casa, pero jamás vendrá a mi presencia. De manera que Absalón no vio al rey. Absalón se reconcilia con David. Absalón era elogiado como el hombre más apuesto de todo Israel. De pies a cabeza era perfecto. Se cortaba el cabello una vez al año y lo hacía solo porque era muy pesado. El peso de su cabello era más de 2 kilos. Tenía 3 hijos y una hija. Su hija se llamaba Tamar y era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén, pero nunca pudo ver al rey. Así que mandó llamar a Joab para pedirle que intercediera por él, pero Joab se negó a ir. Entonces Absalón volvió a enviar por él una segunda vez, pero de nuevo Joab se negó. Finalmente Absalón les dijo a sus siervos: vayan y prendan de fuego al campo de cebada de Joab, el que está junto al mío. Entonces fueron y le prendieron fuego al campo tal como Absalón les había mandado. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le reclamó: ¿por qué tus siervos le prendieron fuego a mi campo? Absalón contestó: porque quería que le preguntaras al rey por qué me trajo a Gesur si no tenía intención de verme. Mejor me hubiera quedado allá. Déjame ver al rey. Si me encuentra culpable de algo, entonces que me mate. De manera que Joab le dijo al rey lo que Absalón había dicho. Por fin el rey mandó llamar a Absalón, quien fue y se inclinó ante el rey, y el rey lo besó. Segundo de Samuel, capítulo 15. Rebelión de Absalón. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey: permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Pues mientras su siervo estaba en Gesur, en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón, si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón, pero mientras estaba allí envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de cardero, decía el mensaje, deben decir: Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo. En poco tiempo, muchos más se reunieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. Vamos entonces a estudiar el tercer punto, que se titula Fidelidad los unos con los otros en nuestros corazones. La lealtad es una característica muy atractiva en una persona, mientras que la deslealtad es desestabilizadora y traiciona la confianza. La deslealtad puede minar el liderazgo de una iglesia, un negocio o incluso una nación. En el caso de David, la deslealtad provino de su propio hijo. Tuvo que ser muy doloroso para él. David amaba a Absalón. El corazón del rey se inclinaba por Absalón. Dios habla a David por medio de una mujer sabia de Tecoa cuando le dice que hiciera que regresara a Absalón. Cuando regresaron, el rey recibió a Absalón con un beso. David le dio otra oportunidad de ser hijo leal. Trágicamente, el amor y la lealtad de David para con Absalón no fue correspondido. Vemos aquí un poderoso ejemplo de cómo funciona la deslealtad. Siempre hay oportunidades para ser desleal en cualquier situación. Por ejemplo, en el gobierno, en el trabajo o en la iglesia, siempre habrá gente quejándose. Si eres una persona leal, ayudarás a lidiar con esas quejas e intentarás disiparlas. Se dice que la lealtad significa que yo estoy contigo, ya estés en lo cierto o te equivoques, pero cuando te estés equivocando te lo diré para ayudarte a enmendarte.
Absalón no pasó la prueba de lealtad. Le dijo a los que se quejaban: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche en esta parte del rey. Él enseguida añadió: ojalá me pusieran por juez de este país, y todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí y yo le haría justicia. Por supuesto, era una patraña, pero es fácil hacer promesas así. La persona desleal dice: si yo estuviera a cargo, todo sería mucho mejor. De esa manera, Absalón fue ganándose el cariño del pueblo. La deslealtad comienza en nuestros corazones y pensamientos, lo mismo que la lealtad. Guarda tu corazón y tus pensamientos y no permitas que te roben el corazón. Sin embargo, aquí encontramos cómo Absalón se convierte en la pieza clave del torno a la cual se organiza todo, y la conspiración fue tomando fuerza y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Aquellos que están descontentos con una situación siempre toman un punto de referencia en torno al cual organizarse. Buscan a alguien en el equipo de liderazgo a quien sumar a su causa, y todo el equipo de liderazgo permanece fiel. Los descontentos fracasarán. Si todo el equipo de liderazgo permanece fiel, los descontentos fracasarán. Pero si el equipo de liderazgo es desleal, pues entonces los que se quejan y los que están descontentos van a tener éxito en su patraña. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a mantenernos fieles a nuestros líderes, los nacionales y gubernamentales, los padres, los líderes de iglesia y los jefes. Señor, guarda nuestros corazones, manténnos siempre leales, amando y fieles a ti, así como fieles los unos a los otros. Enséñanos a ser fieles a ti, y cuando alguna de nuestras autoridades, sea gubernamental o de iglesia, vaya en contra tuya, que quiera obligarnos a hacer algo que va en contra de tus principios, enséñanos a decir como dijeron los apóstoles: es mejor ser fieles a Dios. Necesitamos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Señor, danos la sabiduría, danos el poder y llénanos de tu espíritu. La pastora Pipa añade el siguiente comentario de 2 de Samuel capítulo 14 y 15. Ser bello por fuera no te hace bello por dentro. Absalón tenía una apariencia exterior perfecta, pero lo que pasaba por dentro era muy diferente. La gente se pasa horas en el gimnasio, en la peluquería, maquillándose y vistiendo y trabajando en su apariencia externa. Lo que de verdad importa es lo que sucede en el interior. Todos tenemos que trabajar con más empeño en nuestra belleza interior. Sí, necesitamos ser bellos por fuera y por dentro, pero principalmente por dentro. Que la fidelidad sea una característica de nosotros, los hijos de Dios. Bueno, amados, ha terminado este tiempo devocional y espero que haya sido de muchísima bendición, que puedan compartirlo y que podamos practicarlo. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.